El coche nuevo. Cuando cumplí 18 años mis padres me regalaron un coche. No era gran cosa, pero a mí me hizo mucha ilusión. Tanta, que decidí probarlo esa misma noche, y aunque no tenía permiso de conducir invité a mis 3 mejores amigas a un concierto que había en una ciudad al lado de nuestro pueblo. Ellas no estaban muy convencidas, porque no se fiaban de mi maestría al volante, pero al final, prácticamente las obligué. El concierto no fue gran cosa, pero la experiencia de viajar solas, por la noche y sin permiso, era lo que realmente nos apasionaba. Sin embargo, quizá debido a mi inexperiencia al volante, a la mala suerte o, a lo mejor, al destino, a la vuelta del concierto tuvimos un accidente. No os podéis imaginar la sensación que se siente cuando comienzas a dar vueltas de campana. Sandra gritaba como una loca, pero Lucía y Ana no decían absolutamente nada. Caímos por un precipicio de unos 20 metros. Cuando me desperté, vi que estaba fuera del coche, así que supuse que había salido despedida. Conseguí levantarme fácilmente y me dirigí al coche, que estaba a unos metros de mí, torcido y hecho un asco. El poder caminar me extrañó bastante, ya que suponía que después de tener un accidente de tal envergadura por fuerza tenía que dolerme algo. Pero no. Cuando llegué al coche me puse a gritar como una loca. Sandra estaba tirada en el suelo boca abajo, Lucía estaba doblada sobre una roca en una postura muy mala, y a Ana no me atreví a mirarla a la cara. Estaban agonizando y solo Sandra dijo unas palabras: nos la pagarás. Después cerró los ojos. En ese mismo momento, vi luces que venían de la carretera, y comencé a gritar pidiendo ayuda. Han pasado 3 meses, y cada vez me siento peor. He descubierto que, aunque aparentemente a mí no me pasó nada, en realidad, yo fui la que murió primero, pero por alguna extraña razón mi alma no se separó de mi cuerpo. No me late el corazón, y aunque como y bebo con normalidad tengo que vomitarlo inmediatamente porque mi cuerpo no lo tolera. Es cuestión de tiempo que mis padres se den cuenta de que soy una muerta en vida, y no quiero ni pensar qué harán conmigo en cuanto lo descubran. Por otra parte, no quiero morirme, porque mis 3 amigas se me aparecen cada noche delante de mi cama, con la apariencia que les quedó el día del accidente, y no hacen más que jurarme que cuando muera, me arrastrarán hasta el infierno y me torturarán durante toda la eternidad. Creo que estoy a punto de enloquecer. La niñera. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Kristen Mears, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los hijos de un matrimonio que vivía 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Kristen acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una guardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso el pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo, y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto comenzó a sonar el teléfono y la muchacha corrió a cogerlo pensando que se trataría del matrimonio. Pero no fue así, al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía, era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de ese personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada, hacía un frío espantoso, pero ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta, pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo.
En ese mismo instante los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Kristen recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para desvelar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciese, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar como la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta, enseguida bajaré a por ti, si alguna vez os quedáis solos en casa aseguraros de cerrar bien todas las puertas y ventanas o el mal podrá colarse a través de ellas». Los túneles. Cuenta la leyenda que antes de que los romanos llegaran a Talavera, la población se consideraba a sí mismo descendiente de los supervivientes de la Atlántida, quienes al sufrir un tremendo desastre, se trasladaron desde la antigua ciudad de Atlantis, hundida en los mares, por la costa de Portugal hasta el estuario del río Tajo. Desde allí penetraron por el río Tajo hasta fundar la ciudad de Acuís. Los atlantes trazaron una red de túneles por toda la villa. En ellos ocultaron sus tesoros y antiquísimas placas de metal aricalco en el que narraban su historia. Los atlantes, celosos de sus tradiciones, quisieron mantener en secreto su origen frente a los celtas que habitaban los terrenos de alrededor, así que construyeron una muralla y se aislaron del resto de la comarca, con quien solo comerciaban los miércoles de cada inicio de mes a las afueras de la ciudad, cerca de un templo dedicado a la diosa Clete. Lo cierto es que la desgracia de los atlantes no había aún acabado cuando, debido a un terrible terremoto, el río Tajo cambió de curso deslizando su cauce más al sur, con lo cual gran parte de la ciudad quedó sumergida. Sin embargo, lo que más fue causa de sufrimiento entre los atlantes fue la inundación de casi todos los túneles y la consiguiente pérdida de sus tesoros. Dice la leyenda que los romanos trataron de llegar hasta ellos. Otros dicen que cuando los romanos intentaron construir el puente sobre el río toparon con varias de esas galerías, lo que hacía que los pilares se hundiesen y por esa causa tuvieron que desviar el río hacia la izquierda. Otra prueba de la existencia de estos corredores bajo el río es que a su paso por la ciudad, el Tajo fluye del mar hacia el interior, y aunque parezca una sinrazón, ello es debido a las corrientes internas que hacen del Tajo en Talavera un elemento misterioso y a veces terrorífico. En el año 1940, una vez terminada la guerra civil, un grupo de artificieros del ejército se personó en una casa de la Ronda del Cañillo para verificar un túnel en el que durante la guerra civil, los habitantes del barrio se habían refugiado de los bombardeos republicanos. Cuando los militares salieron, muchos de ellos horrorizados de lo que habían visto, comunicaron al Ministerio de la Guerra su secreto y procedieron a sellar el bloque de piedra que daba acceso a los túneles. En 1959 dos jóvenes nietas de la dueña de la casa, consiguieron retirar la losa y se adentraron en las profundidades del túnel. Una de ellas, narra aún hoy día cómo la falta de oxígeno y el fuerte viento pueden causar el desmayo de alguien que se adentra en el túnel. A medida que seguían hacia el interior, la humedad y las alimañas acuáticas que viven en los charcos hacen que un hedor asqueroso lo envuelva todo. De cualquier manera, las dos hermanas siguieron hacia adelante. Y la superviviente, aún cuenta que más o menos a unos 200 metros de la entrada y tras cesar de repente el viento, observaron una sala repleta de esqueletos y arcones. Había armas antiguas y unas planchas con extrañas inscripciones se apelotonaban en el techo. Luego oyeron unos ruidos y pudieron ver a unos hombrecillos muy pálidos y con los ojos enrojecidos que las miraban desconfiadamente. Carecían de pelo y no medían más de 1,5 metros. Uno de ellos dijo algo en una extraña lengua y luego una fuerte corriente de agua se desató sobre la sala mientras los hombrecillos desaparecían entre los huecos de la pared. Ambas hermanas corrieron en dirección contraria a la que habían llegado, pero una de ellas tropezó y fue engullida por las aguas. La otra logró subir por el túnel hasta que un hortelano la encontró en el fondo de un pozo en el Cerro Negro, un sistema montañoso situado al otro lado del río Tajo y en el que se asienta una base militar. La joven sobrevivió y contó toda esta historia, pero nadie la creyó. De su hermana se supo un mes después cuando su cadáver descompuesto apareció flotando en la isla del Chamelo. En los pasados meses y debido a las obras del lagar de San Prudencio y del río Tajo se han podido descubrir multitud de túneles que cruzan por todo el casco antiguo, algunos de los cuales se dirigen hacia el río.